Estamos en la puerta del coro de la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián. Porque vamos a realizar una entrevista a la organista Alice Mendizábal. Quedaros con nosotras porque esto es interesantísimo. Aquí estamos en la Basílica Santa María del Coro de San Sebastián con una gran organista, Alice Mendizábal. Buenos días, Alice. Buenos días. Qué profesión más bonita tienes, qué hermosura. ¿Cómo se siente una con esta profesión? Pues sí, la verdad es que soy una privilegiada por tener esta profesión. Pues me siento muy llena, muy feliz, muy contenta. ¿Cómo te decidiste a empezar en esta profesión? ¿Por qué el órgano? ¿Qué te llevó a tocarlo? Bueno, pues el órgano es un instrumento para mí muy familiar. Desde niña en mi familia ha sido algo muy normal, así como pues, para otras personas pues, no. No es habitual. No es habitual. Y nada, mi abuelo, mi aitona era fabricante de órganos electrostáticos y nosotros vivíamos encima de la fábrica en aquel entonces. Entonces el bajar y subir escaleras, pues todos los días pues veíamos Era el órganos día a día. salir, entrar, era el día a día. Y luego mi padre también, pues él fue seminarista cuando era joven y entonces él tenía una formación de organista más amateur, pero bueno, improvisaba y tocaba el órgano fenomenal. Entonces a mí siempre me llamaba la atención, bueno, pues igual que teníamos un piano en casa, teníamos un órgano o teníamos un armonium en casa de mis aitonas, de mis abuelos, entonces era pues muy normal para mí. Entonces cuando acabé el piano, pero ya antes de acabar el piano tenía bastante claro que me gustaba ese instrumento, sobre todo porque ya no solo de verlo en casa, cuando iba a las iglesias o a las misas y yo escuchaba algo que había ahí arriba que era como misterioso y que mucha gente pues decía, pues parece que hay alguien ahí tocando, como si fuera un fantasma. No, Pero bueno, maravilloso, cuando sí. empiezas a subir a las tribunas y a los coros de las basílicas, de las iglesias, descubres maravillas, joyas que son los órganos. ¿Cuál es tu formación musical para ser organista? ¿Qué se requiere? En mi época, cuando yo estudié, se requerían unos estudios de piano mínimos, de técnica manual, para empezar a tocar el órgano. Entonces, eso es lo que hacíamos todos. Hoy día no es así. Hoy día ya está enfocado de manera que los niños directamente pueden empezar a tocar el instrumento siempre y cuando lleguen a tocar con los pies, porque una de las características del órgano es que toquemos con 2 manos y con 2 pies, ¿vale? Pero también dependerá del tipo de instrumento. Pero normalmente ya empiezan los niños desde los 8, 9 o 10 años, pueden empezar a tocar directamente el instrumento. Tenemos que diferenciarlo del piano, porque mucha gente piensa que tocando el piano puede tocar el órgano. La técnica es diferente y no solo hay que tener conocimientos técnicos. Disculpa, pero tocando el órgano se puede tocar el piano al revés. ¿Es más fácil quizá o no? Bueno, es parecido, yo creo. Cada cosa tiene su especialización. ¿Sí? Y entonces en el órgano tenemos que tener en cuenta primero qué órgano tenemos, ¿vale? Tenemos estilos de órganos muy distintos según la época. Tenemos los órganos barrocos, tenemos los órganos clásicos, neoclásicos, tenemos los órganos románticos, tenemos los órganos modernos. Entonces, claro, cada órgano tiene unas características. Entonces tienes que formarte para saber qué música tocar en cada órgano. Hay organistas especializados en Efectivamente, diferentes tipos hay de gente órganos. especializada y organistas especializados en un repertorio concreto de música. ¿Alice Mendizábal tiene alguna especialidad o algún gusto preferente? ¿Y cuál sería y por qué? Bueno, pues te voy a decir que no. Que es que me gusta, Todo, gusta te la gusta música, todo. desde la música medieval, desde el siglo XIV, XV, me gusta hasta la música más actual, digamos, música contemporánea que se llama. Me declino un poco más quizás por la música más antigua, por la música barroca, me gusta muchísimo, pero aquí siendo titular en este fantástico órgano romántico es que el repertorio de la música romántica y sobre todo la música romántica francesa me priva. Cuando tengo órganos
con esa, digamos, flexibilidad donde puedo tocar un poco de todo, intento poner un programa variado donde entren diferentes estilos de música. Aquí estamos en la consola del órgano, con sus registros, su pedalero. Esto es como una pequeña orquesta. Efectivamente, en esta clase de órganos tenemos aquí a nuestra disposición una orquesta. Cuando nos encontramos con órganos con 3 teclados, no todos los órganos tienen 3 teclados, eso para empezar, ¿vale? Este es un gran órgano y es de un estilo concreto que es, digamos, romántico. Entonces tenemos una orquesta donde podemos elegir los registros. Los registros son los instrumentos, para que nos hagamos una idea. Podría ser, por ejemplo, tenemos la trompeta aquí. Tenemos el oboe. Muy diferente. Todo este teclado de aquí arriba, digamos que es el teclado expresivo que se le llama, donde accionamos con el pie un pedal donde podemos hacer más y menos fuerte. Cosa que en la época, este órgano es de 1863, en esta época era una cosa muy avanzada, porque normalmente los órganos no puedes tocar suave y fuerte. Si tú ya tienes unos registros no puedes hacer matices, pero aquí sí podemos hacer, por ejemplo, abrimos y cerramos, ¿sí? Luego llega el segundo teclado, donde también tenemos registros de solo, como este clarinete fantástico. Es que este registro, por ejemplo, vamos a tocar para escucharlo. Pues es una maravilla. Esto es una cosa de esas cosas que ni las puedes encontrar ni por Amazon, ni por internet, ni por ningún sitio. Esto es auténtico, es un instrumento histórico. Dar con un sonido único. Sí, y dar con un sonido único, que una cosa que sí quiero recalcar o comentar es que los instrumentos no se repiten. Es decir, este instrumento está hecho para esta acústica en esta basílica y con... O sea que es muy importante el espacio de... El espacio, sí, eran ingenieros Claro, los constructores, complicado. los organeros, claro. Entonces, en O sea, que función cada del una tamaño, tiene que... uno específico. Entonces. Eso es. Y luego, pues en esta parte del norte, ¿sí?, donde vivimos, pues se quitaron todos los órganos antiguos, que eran órganos ibéricos, y hubo dinero para poder hacer esto. De Navarra para abajo, digamos, y toda Castilla, muchas zonas de España, donde se conservan los órganos históricos ibéricos, como el jamón ibérico. Se llaman órganos ibéricos, típicos en España y Portugal en la época, ¿sí? Entonces solo existen en el mundo esos órganos aquí, y son muy peculiares, son de un solo teclado. Aquí lo hubo en su día, porque la consola del órgano está situada aquí a un lateral del coro, cosa que no es nada habitual en este tipo de órganos, se colocaba siempre enfrente, pero como aquí había un órgano ibérico, que sí que se ponían a los lados, y encontraréis en muchas catedrales de España 2 órganos, uno frente al otro, en las catedrales importantes y grandes de España, hacían 2 órganos gemelos normalmente. Bueno, pues aquí había uno a este lateral y se conservó lo que es la caja acústica, y es por eso que está a un lado, que es también una característica especial. Bueno, todo el órgano este es de una categoría, de verdad os digo, vienen aquí a grabar de Estados Unidos, de toda Europa. Es un referente. Cavaillé-Coll. Sí, Cavaillé-Coll, que es de ascendencia catalana. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia más memorable como organista. Es un poco difícil porque he tenido algunos momentos o varios momentos así como memorables, pero si tuviera que elegir uno, quizás sería un concierto que di en una gira que hice por Japón, en la sala Suntory Hall, que es una sala referente también para organistas en Japón, y sobre todo me llamó mucho, fue memorable, bueno, primero por el lugar y segundo porque me llamó mucho la atención que se llenara con 2000 y pico personas.
un concierto, bueno, pues de órgano, Sí, que no, sí. no es tan habitual. Impresionante. la Incluso había, entonces mi hija me acompañó con mi marido y había una sala específica para niños que podían seguir el concierto en una pantalla grande, separados, y estaba la sala llena. Eso ya me parecía verdad. O sea, increíble. que allí en Japón se aprecia muchísimo. Se aprecia ¿no? mucho, sí, Es hay mucha otra- cultura, del órgano ahora, desde los últimos 50 años, ¿sí? Sí. Y sobre todo de mujeres. Porque, Es muy cierto. interesante, muy interesante. Interesante, realmente, sí. Porque aquí en España imagino que no ves tanta afición, por así decirlo, ¿no? Bueno, o sí la hay. a ver, sí, yo creo que sí A ese hay, nivel. pero claro, organistas somos pocos y somos minoritarios y el público pues en consecuencia es minoritario, ¿sí? Pero sí que hay grandes festivales de órgano, grandes órganos. En proyecto me han llamado para tocar en otro sitio memorable. Cuéntanos. Sí, esto es una cosa de Para hace los que unas estén semanas. interesados también en acudir al concierto. Que daré un concierto en agosto del año que viene, el 2024, en Dresde, en Alemania. Dresde fue una ciudad que fue completamente bombardeada y arrasada después de la guerra y reconstruyeron todos los edificios y una de ellas es la famosa basílica de Frauenkirche, que es donde Bach solía ir. Sus hijos fueron allí también organistas. Es histórico. Totalmente histórico. Y bueno, pues ese es otro sitio, por ejemplo, que será, estoy Muy segura, memorable. memorable en mi carrera. Muy bien. Partiendo de la base que el público merece un respeto, ¿cómo consideras que debes arreglarte ante el público en tus conciertos? Bueno, para mí arreglarme cada concierto es un evento muy especial. Para mí requiere una preparación, no solo a nivel artístico, sino también a nivel estético. Rituales de qué como cuando tengo conciertos, para tener energía, y siempre preparo con mucha ilusión mi vestuario y mis complementos. Entonces, nos encontramos también ahora en una época en la que a los organistas nos graban desde arriba y se puede ver lo que tocamos con pantallas abajo. Entonces, con más razón para ponerse una elegante, para que se vea todo. Pienso que la estética, no solo en la música, es importante y una cosa acompaña a la otra, sin duda, en mi opinión y para mi gusto personal. Como mujer única, te gusta arreglarte y comunicar tu esencia. ¿Para ti las joyas son importantes? Sí, sin duda alguna, sí. ¿Qué representan? Que representan parte de la persona, ¿no? La personalidad, por una parte, y por otra el gusto por la belleza. Todo el mundo al que perteneces es un mundo de profunda belleza, realmente. Sí. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de estos momentos tan bonitos. Nos ha parecido interesantísimo. Para mí era una profesión muy desconocida, a pesar de que se escucha cuando ves las iglesias y demás, y te puede parecer bonito, pero claro, no llegas a entenderlo en profundidad. Y realmente es muy interesante. Pues me alegro mucho de que os haya gustado. Y muchas gracias por concederme una entrevista también. Ha sido un placer estar aquí con vosotras hoy. Bueno, y hasta pronto. Nos vemos dentro de poco con otro especial Claramente.